Seguimos con las previas de la temporada 2023-2024 y es el turno de Italia, una liga en ascenso y por supuesto la referencia de la pasada temporada en la que 3 equipos italianos llegaron a las 3 finales continentales. Hablamos con Adri Soria sobre lo que puede ser la próxima temporada del calcio. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que nos vamos a juntar con Adri Soria, un compañero que ya se ha pasado en algunos momentos por podcast y proyectos en los que yo estaba inmiscuido y que ahora ha tenido a bien pasarse por el canal para charlar un ratito sobre fútbol, para charlar un ratito sobre esa liga italiana que va a comenzar esta semana, sobre esa Serie A que da el pistoletazo de salida en este fin de semana y por supuesto para comentar un poco cuáles pueden ser los favoritos, cuáles son las claves para seguir esta nueva temporada del fútbol italiano y por supuesto para dar sus claves y sus protagonistas para esta nueva liga italiana. Y sin entretenerme mucho más, aquí os dejo con la charla que he tenido con Adri Soria. Bueno, pues ya estoy aquí con Adri Soria para hablar de la Serie A, una Serie A que va a comenzar en breves días, en muy poquitos días, pero que ya tenemos ganas, ya tenemos mono, Adri, de que empiece el fútbol italiano. Ya hemos empezado con España, con Inglaterra, tenemos ganas de que empiece también a hablar italiano. ¿Qué tal, Miguel? Hombre, lo primero, muchas gracias por invitarme aquí a la casa del buen fútbol, que hay que decirlo. Aquí se habla de mucho fútbol, pues se habla de buen fútbol. Y como tú dices, ya nosotros tenemos ganas de ese picorcito por dentro en la sangre, porque tenemos la miel en los labios con eso, con la Liga Española, con la Liga Inglesa, con la Supercopa de Europa. Ya lo que nos falta es el fútbol italiano, que bueno, que se ha hecho un poquito más de rogar, pero que seguro que va a ser un año muy bonito, muy bueno, y al que hay que estar muy atento seguro. Bueno, hay que estar muy atentos para empezar, porque el año pasado creo que fue muy especial para el fútbol Mm. italiano, independientemente de los resultados, porque luego vamos a Eso hablar un es. poquito, vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Pero yo creo que no es fácil, ¿no? Llegar donde llegó el fútbol italiano. Vamos a charlar luego más sosegadamente sobre todo ello. Quiero empezar precisamente por lo que he empezado estos vídeos en otros campeonatos, hablando del mercado de fichajes, porque Mm. si bien es cierto que la Serie A no es de las ligas que menos han aparecido en el mercado de fichajes, sí me parece que ha habido un frenazo bastante evidente en todas las ligas, ¿no? En cuanto a Ujú. gasto, en cuanto a incorporaciones, muchos movimientos este verano que ya se habían pactado en el año anterior. No sé qué sensaciones te deja el mercado de fichajes en general en Italia, porque ahora iremos a las particularidades, pero en general, ¿qué sensaciones te deja? A ver, es cierto de que no ha sido un mercado tampoco muy movido, ¿no? Seguramente lo más movido ha sido en cuanto a salidas, que hay equipos, además de la parte alta, sobre todo el Inter, creo yo, Sí, que ha perdido a muchos jugadores, bien que se han ido a la Premier, ¿no? En el caso de Andrea Onana y demás, o también al fútbol árabe, como por ejemplo Brozovic, que es una pieza también que venía un poco a menos en el Inter, pero que seguía siendo importante y es un sí. muy buen jugador. Pero es cierto de que ha sido un mercado un poco, bueno, ahí un poco gris. La gente seguramente si se mete en Transfer Market y empieza a mirar altas y bajas de los equipos, verá muchos nombres, pero es que en Italia somos muy dados a fichar un jugador en calidad de cedido, pero luego una opción a compra. Efectivamente. Igual me lo ceden y lo compro y te lo vuelvo a vender. O sea que hay muchos nombres que se repiten, pero en sí ha sido un mercado un poco parado. Pero bueno, se han reforzado los equipos lo bien que han podido, ¿no? Porque hay otros equipos que, por ejemplo, el caso de la Juve, no se ha reforzado prácticamente nada, o por no decir nada. Es un equipo que a nivel de cuentas tiene mucho que saldar y está muy limitado a la hora de acudir al mercado, Y pero más que los va a equipos, estar, ¿no? Porque dejándolo fuera de efectivamente, Europa, sí. realmente puede parecer que un equipo gigantesco como la Juventus puede no tener demasiados problemas por estar un año fuera de Europa, pero a mí me da la sensación de que Pero viniendo de lo que venía la Juve, ojo lo que puede suponer esto. sí, sí, además vuelve a servir un poco como ejemplo, ¿no? Porque ya pasó, como todos recordaremos, en 2006, después de ganar el Ujú. Mundial, la selección italiana, aquel famoso Calciopoli, fue el equipo que bajaron a segunda división, le quitaron el Scudetto, y eso Efectivamente. seguramente no se haya pasado nunca con otro gran club en Europa, ¿no? O sea, que Ujú. le vuelve a pasar algo similar, no de Sí, sí. tanto nivel ni tan preocupante, porque es cierto que se fue a segunda división,
pero similar. Y eso, como tú dices, Miguel, limita mucho primero, a los equipos a fichar y segundo, ofrecerles un proyecto viable a los jugadores, ¿no? Ujú, Porque hay jugadores que quieren jugar, por supuesto, competición europea y hacerlo en unas condiciones que le aseguren estar ahí mucho tiempo. Y eso a la ujú. Juventus pues le ha lanzado. Pero bueno, veremos a ver cómo se recupera esta temporada. Y parecido en otros equipos. Hay clubes que se han movido bien y han reforzado lo que tengan que reforzar, como por ejemplo yo creo que el caso de Atalanta es un muy buen caso, pero viene trabajando muy bien en los últimos años, algo que Ujú. le ha beneficiado, ¿no? Que cuando viene la época de vacas flacas, ellos han podido tirar un poquito para adelante. Ujú. Así que eso hablaremos, pero bueno, en sí, un mercado un poco parado, como tú comentas. Sí, un mercado lento, un mercado que evidencia que económicamente las cosas no están nada bien en general en todas las ligas Eso europeas, es. porque es verdad que salvando la Premier League, que todos sabemos lo que es, que todos Mm, sabemos el dinero que mueve, la capacidad económica que ha tenido en los últimos años, sabemos un poco que siempre va a llevar la voz cantante, pero es que incluso haya una liga como la de Arabia Saudí que esté adelantando, liga portuguesa, liga efectivamente. española. Es bastante llamativo, es bastante llamativo. Es verdad que Italia sigue ahí en segunda plaza en cuanto a gasto, pero da la sensación de que es un mercado de fichajes bastante en deceleración. Sí que Ujú. me interesa hablar contigo de un par de equipos. Principalmente, fíjate, has nombrado al Atalanta. Creo que es un equipo que las mata callando. Y esto lo digo Sí. desde el punto de vista de que incluso cuando no hacen una temporada especialmente llamativa, porque quizá la pasada temporada no es una temporada especialmente llamativa, creo que hace 2 años los de Gasperini sí que llamaron poderosamente la atención, sí Ujú. que fue un equipo que estuvo muy presente en fases finales de Champions, que fue un equipo que dio mucha guerra a los grandes equipos, que disputó incluso durante bastantes jornadas la Serie A. Creo que la temporada pasada quizás es una temporada en la que estaban en un perfil mucho más bajo, pero que ya planteaban de alguna manera una reconversión o intentar seguir trabajando en potenciar un equipo que creo que para esta temporada puede ser de nuevo una de las grandes plantillas o uno de los grandes equipos a seguir en Mm. la Serie A. Sí, la Atalanta tuvo esos años, 2 o 3 temporadas con Gasperini que subieron demasiado sus expectativas porque lo cierto es que nos enamoraron a todos. Primero por la forma de jugar, ¿no? Que era muy llamativa, Sí, muy ofensiva, con muchos goles, tanto a favor como en contra, ¿eh? Pero bueno, partidos al final muy bonitos y llamativos. Y además se juntó con el pick de muchísimos jugadores. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Papu Gómez, que era seguramente la efectivamente. cara más visible de aquella Atalanta, ¿no? Ilicic, el propio Duván Zapata también, que eran jugadores que al principio ya no iban a tener, no iban a explotar porque no le había llegado ese momento, pero lo hicieron en la Atalanta. Ujú. ¿Qué ocurre? Que cuando se empezaron a marchar o a flojear algunas de las piezas más importantes, yo pensé que el Atalanta iba, obviamente no a pelear por el descenso, pero sí que iba a bajar sus prestaciones. Sí. Pero sin embargo, el año pasado, mira, no jugó competición europea y esta temporada consiguió clasificarse. Hizo un buen año, quizás sea un equipo un poco menos vistoso, pero continúa con las ideas muy claras y continúa siendo muy efectivo. Y Ujú. esta temporada, ese mercado de verano, perdón, ha fichado yo creo que piezas muy importantes, que le vienen muy bien para su sistema Sí. y que además son inversiones. Sin ir más lejos, mira, una de las ventas que ha hecho este año, la de Rasmus Højlund, Ujú. es un jugador que yo de primeras, por supuesto, no conocía, pero que Atalanta lo ha hecho muy bien y le ha sacado beneficio viniendo a la Premier. Por lo tanto, ese es el modelo de negocio de Atalanta. Fichar jugadores menos conocidos, Sí. jóvenes, a los que se le pueda sacar un futuro rendimiento. Y esta temporada yo creo que también la ha hecho. En el caso del Bilal Touré, que se explota, igual llega un equipo de la Premier, de Saudí, que ahora, como te he comentado, están de moda, y le pone la pata sobre la mesa, le voy a sacar beneficio y rédito económico. Por lo tanto, es un modelo de negocio que funciona y que de momento sí ha firmado jugadores que le vienen muy bien para su sistema y para lo que le faltaba a la Atalanta, pues mira, yo creo que es uno de los gran beneficiados del mercado. Ujú. Bueno, el Bilal Touré, uno de los grandes movimientos probablemente de este verano en Italia, casi 30 millones de euros Ujú. por este jugador. Me llama la atención también el mercado del Milan, un equipo que yo creo que la salida de Paolo Maldini de alguna manera sí que rompió un Sí. poquito esquemas, metió miedo quizá a la afición, no había demasiado... eh, no había gente contenta, ¿no? En torno a lo que estaba pasando en el Milan. Parecía además que el proyecto en torno a Stefano Pioli lo había construido precisamente o en gran parte Paolo Maldini, con sus ideas, con esa estructura que parecía estar formando. De alguna manera se ha creado cierta desconfianza en torno al proyecto del Milan
pero el mercado es francamente bueno. Hay que decir que Sí, se han movido muy bien, se han movido en precios que yo creo que son bastante buenos. Pulisic, Chukwueze, el caso de Yunus Musa recientemente. Creo que hay muchas piezas que realmente nos pueden hacer pensar que el Milan va muy en serio, a pesar de la salida de Paulo Maldini. A pesar de esa salida, parece que el proyecto sigue en pie. sí, además, es que yo creo que sobre todo lo que ocurrió fue que lo que se dice, ¿no? Y cuando viene una desgracia, vienen todas juntas. Si se fue Maldini, a los pocos días se fue Tonali, porque era también uno de los pupilos de Maldini, ¿no? Que él fue el que lo convenció para que fuese al Milan. La afición veía en Tonali, yo creo que el futuro del Sí, Milan, ¿no? Porque al final un chico joven que gana el Scudetto con el Milan, que venía creciendo mucho, pues, capitán, o sea, yo creo que era el futuro del Milan y eso fue un palo para la afición. También Brahim, ¿no? Que acababa cesión. Eh, el Madrid lo repesca por ahí, al final no viene al Milan, si habla alguna posibilidad. Entonces yo creo que vinieron un poco, todas las tortas le vinieron juntas al Milan. ¿Qué ocurre? Que bueno, que al final la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva yo creo que han cargado muy bien el camino. Tú has nombrado a Pulisic, a Chukwueze, es que creo que son nombres muy buenos para el Milan. No hay que sí, olvidar sí, que el Milan viene de ser semifinalista de Europa, pero con una plantilla cortita, ¿eh? Muy, muy cortita. mucho. Porque seguramente con algo más le hubiese podido pelear al Inter la semifinal y plantarse en la final. Que El bueno, año, ahí ya el hubiese. año pasado del Milan, para hacer un paralelismo, me recuerda mucho al Arsenal. Un Sí, Arsenal que tenía una plantilla muy corta, con pocos elementos en el banquillo que pudieran potenciar el once inicial. Da la efectivamente. sensación de que había poco con lo que jugar, ¿no? Pioli en muchos momentos yo creo que no sabía muy bien cómo encarar los partidos Mm, y además había jugadores por los que se había apostado mucho, como de Ketelar, por ejemplo, que no estaban efectivamente. funcionando, ¿no? Ujú. Claro, eso fue otro de los problemas del Milan, que el mercado pasado pues, no funcionó muy Ujú, bien. Tienes a Ibrahimovic como delantero suplente, que no juega en toda la temporada, jugó 4 o 5 partidos, pero porque, bueno, efectivamente, porque a nivel físico y las lesiones no le permitían es lo jugar. que hay. Entonces, fue una hoja de ruta un poco fastidiosa desde el principio de la temporada, ¿no? Y al final los resultados, dentro de lo que cabe, es una buena temporada. Semifinalista de Europa, te me vuelves a meter en competición europea y en Champions, o sea que Sí. hay que darle a Pioli ahí el beneplácito, ¿no? de la temporada. Pero este mercado de verano yo creo que se ha movido muy bien y han cubierto plazas ahí en Musa, en el centro del campo, para tener otro pieza importante, que además a mí me gustaba de esta última temporada del Valencia. Creo que era de lo poco Ujú. salvable del Valencia. Igual el caso Reinders, de ¿eh? Reinders. A mí me gusta mucho de la Z, Sí, un, sí, un sí. jugador espectacular. Yo lo que le vi en Europa jugando me llamó mucho la atención. Luego, además, viendo sus números, sus Ujú, estadísticas, es un jugador que ha crecido mucho. Viendo también algún corte de partido, creo que es un jugador que pueda aportar mucho al centro del campo del Milan y ujú. es una pieza que hay que acudir al mercado por ella. Y el Milan lo ha hecho y ha tenido bueno, que invertir, pero que le va a venir muy bien. O sea que yo creo que el mercado de fichajes ha sido muy bueno. Bueno, y la oportunidad que se presenta con Lucas Romero, que es un futbolista que la Efectivamente. Lazio no tiene minutos, hace un Mundial Sub-20 muy bueno con Argentina. En la pretemporada lo he visto además muy fino y al final es una pieza que para la banda le viene muy bien porque Ujú, Junior Messi ya se quedaba corto ya, Silent Makers a mí personalmente tampoco me ha convencido nunca mucho porque es muy trabajador, pero creo que le falta para ser titular en un equipo que aspira a cotas altas a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces yo creo que el mercado del Milan es positivo. Comenzó con una nota muy, muy pésima, pero que conforme el paso del día y de los meses, creo que al final ha cogido ritmo y me parece que tiene una plantilla Pioli muy bien confeccionada. ujú. Bueno, una plantilla muy chula, una plantilla que Mm, tenemos ganas de ver, que tenemos ganas de ver en funcionamiento. Noah Okafor también llega al Milan, un jugador que a sí, mí personalmente me gusta mucho. Hice un vídeo hace ya un del tiempo. Salzburgo, ¿no? Viene Okafor, creo. Sí, 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 sí. Bueno, Okafor es un jugador que incluso llegó a sonar para el Real Madrid cuando estaban buscando Ujú, un 9 hace ya una temporada, etcétera. Sí que me parece que es un futbolista que tiene mucho futuro, que es un jugador todavía muy joven, tiene 23 años. Es un futbolista al que yo veo como algo más que un 9. Por lo tanto, creo que sí, puede adaptarse muy bien. Y fíjate que lo que has dicho de Lucas Romero, a mí me parece que potencialmente es un jugador superior a tanto a Saelemaekers como a Junior sí, Mesías, sí, sí, sin sí, sí. ninguna duda, e incluso a Brahim Díaz, ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que, Mm, claro, obviamente Brahim Díaz ya lo vemos como una realidad que no parece que vaya a crecer mucho más de lo que vemos,
pero en el caso de Lucas Romero yo creo que puede ser un jugador potencialmente superior a Brahim. Sí, Por lo sí, sí, tanto, sí. veremos si aciertan con eso. A mí me parece que es un movimiento espectacular, más allá de, Y llega libre. Al final, efectivamente, si que al sale mal, final. pues sale mal. Es muy joven y si sale mal, sale mal, pero no pierdes nada. Pero se echaban en falta este tipo de apuestas por parte de Sí, sí, equipos sí. italianos que quisieran ir un poco más allá de lo nacional, ¿no? Y yo creo que Ujú. en este sentido lo está haciendo muy bien el Milan, como parece que lo quiere hacer muy bien también el Napoli. Para empezar, está reteniendo a las grandes figuras Efectivamente. del equipo, que eso me parece algo Sí. increíble, ¿no? Es verdad que ha perdido a Min Jae Kim, un futbolista que le dio un muy buen resultado el año pasado, que venía del fútbol alemán, si no me equivoco. Sí que me parece que es un central al que se ha valorado por encima de su nivel general o de lo que puede ser su nivel regular. Sí que me parece que la temporada es increíble y eso es lo que le ha llevado a irse del Napoli, ¿no? Pero creo que no es una pieza insustituible, ni Ujú. mucho menos. O sea que me parece que el Nápoles se puede mover bien, aún mejor si al final termina llegando Gabri Veiga. A ver, a mí lo que tú dices, Miguel, la parte positiva es que ha mantenido a sus piezas fundamentales como es Osimhen, Kvaratskhelia y, bueno, alguna que otra pieza en el centro del campo, ¿no? Porque Lobotka el año pasado, temporadón, Zielinski también. Pero yo creo que la gran pérdida del Napoli ha sido en el banquillo. Y es que Sí. Spalletti había construido un equipo y un grupo muy bueno, que estaban todos con el entrenador, que además se sentían muy identificados con la idea de juego. A mí Rudy siempre me ha dejado Esto te iba a muchas decir que, dudas. que- que Es además que es que traen un entrenador que de alguna manera tampoco convence demasiado. No, no digo que sea mal entrenador, ni mucho menos. Que no, no, quede por aquí supuesto, claro pero que me yo creo me que parece no que es un sigue la entrenador, línea claro, que no del es quizá Napoli. una línea muy continuista, ¿no? Sí, además, ya no es por la línea, sino que sonaba otros nombres más ilusionantes, ¿no? Claro. El caso, por ejemplo, de Luis Enrique, si estuve negociando, yo creo que Luis Enrique tiene muchas más tablas y yo creo que le sonaba más a la afición del Napoli. Hubiera sido divertido de Laurentiis, Luis Enrique, ¿eh? Hubiera sido divertido. Hubiese sido una cosa maravillosa. Yo creo que el Vesubio vuelve a explotar el sol. Pero bueno, que al final yo creo que eso, que la gran pérdida ha estado en el banquillo. Sí, Hay que ver Rudy por dónde intenta tirar el equipo, ¿no? A mí en pretemporada me ha parecido lo que lo he visto en Napoli sin más. O sea, hay que verlo contra rivales importantes, quiero decir. claro. Con rivales de tú a tú, ¿eh? Y no digo enfrentarlo con el Inter, enfrentarlo con el Liverpool, sino con un Sassuolo, con un Frosinone, con gente que le vaya a poner las cosas difíciles al Napoli, ¿no? De cara a la temporada. Pero bueno, que lo más importante al final es eso, haber mantenido a Osimhen y Kvaratskhelia y haber tenido ahí un par de fichajes, porque por Kim In-jae ha llegado Nathan, ¿no? Que es Sí, un chico brasileño efectivamente. muy joven. De Red La Bull verdad, Bragantino, sí. no lo tengo muy visto. Entonces no sé, pero sé que Es la inversión ha sido importante y es joven, entonces imagino que irá más o prometedor, menos. sobre todo Eso prometedor, es, porque sí. son 22 añitos los que tiene. Mm. Hay que ver cómo se adaptan al equipo. Y yo creo que el nombre que tú has mencionado es donde va a estar el factor diferencial del mercado en Napoli. Y es si llega o no llega Gabri Veiga, que al momento que grabamos esto, Gabri Veiga no ha llegado, pero se habla de que está muy cerca. La primera oferta creo que la ha rechazado el Celta, ¿no? Que eran de 30 Ujú. kilos. Sí. Y están subiendo la oferta y Gabri Veiga ya ha dicho que sí al Napoli. Entonces, veremos a ver. Un poco Fabián Ruiz, ¿no? Suena eso la historia Sí, sí, de sí. Gabri. Lleva las mismas vibes, desde luego. Es Mm, un jugador que la cláusula, por lo visto, son 40 millones de euros. En la mm, oferta que ha hecho el Napoli son de 30. Mi sensación es que las posturas están lo suficientemente cerca como para para que que la salga. necesidad del Nápoles o la necesidad del propio Celta a la hora de ingresar una cantidad tan importante acerque posturas, ¿no? Yo creo que mi sensación es que se va a terminar dando. Ya, como dice aquí Adri, ¿no? En el momento que grabamos esto no se ha dado, pero lo damos casi por hecho. Yo creo que además es un interior que puede A mí me potenciar gusta, ¿eh? mucho el Mm, juego interior sí, sí. del Nápoles. Yo creo que es un futbolista que precisamente desde Fabián Ruiz quizá no ha tenido No, el, no, en el Napoli, absoluto. ¿no? Yo creo que es un jugador que puede potenciar muchas cosas, sobre todo a nivel ofensivo. Yo creo que además puede crecer mucho en Italia. Mm. Sí, además yo creo, me parece un momento inteligente, porque Fabián en su momento también había muchas expectativas y se fue a Italia, al Napoli, Ujú. creció mucho, mejoró muchísimo físicamente, me parece que se convirtió en Sí. un futbolista, porque ya con Lorenzo López era muy bueno, pero físicamente se convirtió en un jugador espectacular.
y al final te alejas un poco de los focos mediáticos, que yo Sí. creo que eso siempre al futbolista le viene bien, sobre todo en esa época en la que todos mete un gol un chico de la liga búlgara y ya creemos que es el nuevo Messi búlgaro, entonces yo creo que le va a venir muy bien, ¿no? Y sobre todo porque en el centro del campo del Napoli se va a encontrar con jugadores que hablan más o menos su idioma futbolístico, como es Efectivamente. Lobotka, que tiene muy buen, o sea, cualitativamente es muy bueno. El caso de Zielinski, pero es más media punta, entonces yo creo que le faltaba ese perfil un poco mixto Sí. al Napoli. Zambo Anguissa el año pasado también hizo una gran temporada. Entonces yo creo que ahí Rudy le encontrará un buen Ujú. acoplo, un buen sitio y yo creo que encajaría. Además, para el Napoli va a ser yo creo que una inyección de anímica muy buena de cara a la temporada. Otro ex Celtiña, Lobotka, precisamente, que puede encontrarse con Gabri Veiga. Creo que no coincidieron nunca en el tiempo, porque Gabri Veiga ha saltado al primer equipo hace muy poquito, pero bueno, un jugador que probablemente vaya a hablar su idioma o le vaya a ayudar en ese acople al Nápoles y se termina dando. Yo quería hablar contigo también de ese recorrido europeo. Podríamos hablar del Inter, del movimiento de Jan Sommer, de lo que ha podido ser el mercado también para el Inter con esas pérdidas, ¿no? De jugadores como Brozovic, por ejemplo. Es un Ujú. futbolista que además lo tenía clarísimo que se iba a ir del Inter, ¿no? Que estaba claro Sí, que se iba a ir, pero no sabíamos si al Barça, si a Arabia Saudí, terminó siendo Arabia Saudí. La situación del Barça no era como para tirar cohetes. efectivamente. La situación que se ha vivido el año pasado en Italia no es típica. Tres equipos llegando a finales europeas, Inter Champions League, Roma Europa League, Fiorentina en la Conference. Me parece que ya de por sí, sin entrar a valorar luego las derrotas, me parece que es Sí. algo que demuestra que en la liga italiana ha venido creciendo desde los últimos años. Es algo que ya avisabais, los que sobre todo teníais la mirada puesta, Mm. sobre todo en el fútbol italiano. Es verdad que quienes no vemos todas las jornadas o todos los partidos importantes del calcio, quizás pasamos un poco por alto, pero los que de verdad estáis ahí con el ojo puesto, yo recuerdo a José Rodríguez de Soy Calcio, a Irati Prat, a ti, gente que de verdad ponéis la mirada en el fútbol italiano, realmente me parece interesante, ¿no? Que se haya llegado precisamente al punto en el que eso queda demostrado, más allá de que luego pues sean los rivales los que hayan podido levantar la Mm. copa. Sí, porque al final, Miguel, el trabajo está ahí y se estaba trabajando muy bien, tanto en las canteras de los equipos como en las canteras nacionales de la selección. Y es algo que al final el trabajo da sus frutos. Y igual esta temporada no era y era dentro de dos, pero iba a llegar en el momento en el que los equipos italianos tuviesen la oportunidad de tocar metal, ¿no? Y ojalá el año que viene, al menos uno en alguna competición también tenga ahí la ocasión. ¿Qué ocurre? Bueno, que el fútbol es fútbol y yo lo positivo que hay que sacar creo que es que los tres equipos compitieron en la final, porque la Fiorentina hasta el último momento estuvo viva en la final. El, la Roma al final cae en penaltis, que eso es una lotería y se entrenan y demás, pero bueno, en los penaltis eh, Es lo tiene que hay. mucho que ver el factor fortuna. Y el Inter hasta última hora tiene al City bajo palos. Sí, 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 Es algo que yo creo, me parece que era el menos favorito en las quinielas porque el City tiene un equipazo y juega al fútbol maravillosamente, pero hasta efectivamente. última hora, si no llega a ser también por Lukaku, el Inter, cuidado. O sea que tiene ahí la oportunidad de haberle empatado la final al City. Se compitió, se estuvo muy bien y que no se olvide tampoco que en verano, por ejemplo, el Europeo Sub-19 hace un gran papel Italia, en el Mundial Sub-20 hace un gran papel Italia, por lo tanto, no es Finalista, solo, finalista efectivamente, en sub-17 europeo y finalista en sub-20. El sub-17 ujú, se lo lleva a Italia. eso es, o Esto es sea, algo que, ojo, ¿eh? que hay que tenerlo en cuenta, que no solo a nivel de clubes, sino que también en las canteras de la selección se trabaja muy bien y se está haciendo un gran trabajo y al final Ujú. había mucha diferencia entre clubes bueno, por metodología, creo yo, que a nivel europeo e Italia, pero bueno, se están equiparando esas situaciones y bueno, y la nota es positiva para los equipos italianos. O sea Ujú. que ojalá que el futuro sea siendo así y siga el mismo camino. Yo creo que ahí está la muestra, ¿no? Ese europeo que precisamente se lleva Italia, ese torneo mundial en el que pierden con Uruguay en la final. Es verdad Mm. que no convence del todo, pero hace un gran torneo Italia en esos momentos. Yo creo que realmente lo que demuestra es que el fútbol italiano está creciendo y que se está asentando, ¿no? Luego, ya sabemos que la pelotita tiene que entrar y también Eso sabemos es. cómo fue el partido entre Manchester City e Inter, que es que en Mm. el fondo nos quedamos con el resultado, nos quedamos con el ganador
la célebre frase esa de que del finalista no se acuerda nadie. Bueno, yo creo que hay que mirarlo todo en su justa perspectiva, para eso Y hay que estamos valorarlo, obvio. efectivamente los que hablamos de fútbol, para opinar libremente sobre solo el resultado. No creo que estemos aquí tantos minutos hablando de fútbol. Yo creo que hay que analizarlo todo globalmente y realmente el fútbol italiano está mejorando. Me estaba moviendo aquí pantallas y la gente se habrá dado cuenta porque te quería preguntar también por aquellos equipos que Sí. tú tengas ganas de ver. Y me estaba Ujú, abriendo pantallas precisamente porque yo tengo que hablar de un equipo que a mí me llama la atención, a mí me gusta mucho. Es un equipo que creo que puede animar poderosamente la competición y creo que no llevo a nadie a engaño si digo que la Roma es uno de los ujú, equipos que yo más eh, ganas tengo de ver cada año en el fútbol italiano. La Roma para mí es un equipo que siempre me da algo, aunque sea para llorar en muchos casos, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de un equipo que creo que ha competido muy bien, que precisamente hablamos de esa final de la Europa League que perdieron contra el Sevilla de Mendilibar, que no sé si se está moviendo muy bien en el mercado de fichajes, que no sé si está teniendo demasiada suerte para encontrar relevos, que no sé si se está agotando de alguna manera también la mirada de Mourinho con respecto a lo que ujú. es la Roma. Tengo muchas dudas con ellos, pero es un equipo que también tengo ganas de ver. Yo no sé si tú tienes también un equipo que tú digas, tengo ganas de ver este equipo en la Serie A el próximo año 2023-2024. Mira, pues precisamente, Miguel, la Roma es uno de los que tengo mucha ganas de ver porque creo que es el año de confirmación de muchos jugadores, ¿no? También hay que ver a Aouar, tengo muchas ganas de ver a Aouar porque es un jugador Uf, que yo lo que le vi en el Lyon en su momento me es un jugador encantaba, luego... espectacular. Entonces, son esos jugadores que si está a buen nivel, gustan mucho. Le falta a Roma, es cierto que le faltan piezas, como tú has dicho, ¿no? Sí. Y que Mourinho acabase en la final de Europa League diciendo que no sabía qué iba a hacer, si iba a seguir, que se iba de vacaciones, que no quería... Bah, yo creo que Mourinho obviamente va a acabar desgastado por el hecho de que no le van a poder dar lo que él quiere. Porque Claro. la Roma es un equipo que a nivel económico no puede competir con muchos clubes. Entonces, hay que ver esta temporada cómo funciona, ¿no? Pero es el año de confrontación de muchas piezas. El año pasado hizo una gran temporada y este año yo creo que ya sí hay que exigirle que en Europa compita, no que igual toque metal, porque bueno, al Claro. final, pero que en la Serie A también, porque en las últimas jornadas de la Serie A se dejó ir y casi casi que queda fuera de Europa. Entonces, que se asome a esa cuarta plaza y pelee, ¿no? Y el otro equipo, que es un equipo que a mí en Italia me gusta mucho, que me alegro de que vuelva a estar en la Serie A, es un equipo histórico y es el Genoa, porque el Genoa Mm, el año pasado me gustó mucho en Italia, además como entrenador a Gilardino, que para los que no nos gusta el fútbol, aquel delantero histórico, ¿no? El arquero Gilardino, y juega muy bien al fútbol. Es un equipo que propone muy bien, que el año pasado Serie B lo hizo maravillosamente bien. Ya el Genoa como club venía estando muchos años rozando el descenso, hasta que le tocó, pero bueno, ha estado un sí. año de transición, tiene piezas y jugadores muy importantes y además creo que se ha movido bien porque tengo muchas ganas de ver a Matteo Retegui en Italia. Sí, sí, sí. Porque en Argentina ha metido muchos goles en Tigre, con la selección italiana. A mí personalmente me ha gustado y además ha hecho goles. Y llega a un club que no le va a exigir mucho, creo que es un paso medio, ¿no? Para intentar aspirar a un club grande de Italia. Pero bueno, es su primera experiencia en Europa y tengo muchas ganas de verlo a él. Además ha hecho un par de fichajes la del Genoa de Thorsby, ¿no? Que es un jugador experimentado en un danés ya en la Serie A. Josep Martín, el portero que él lo ha Sí, comprado, creo que jugó en Las Palmas, en España, pero no estoy muy seguro, pero creo que jugó en Las Palmas. Y el año pasado no empezó titular y acabó siendo titular y es un portero, me parece, con muy ujú. buenas condiciones. Y ya te digo que el caso de Retegui tengo pero muchas ganas de verlo, a ver qué tal funciona. Y el último Oye, argentino que hubo en Genoa, apúntate a Alan Maturro, que en el Genoa yo tengo muchas ganas de verlo. yo también, No, sí lo creo. ese chico a mí me Sí, parece que porque tiene, tiene lo tiene también muy todo, bueno. Eso es, me parece que es muy completo y tiene muchas Buah, condiciones. Lo que pasa es que con ese tipo de cosas el talento igual no sale el primer año y sale el segundo en Serie A, pero sí, que sí, sí. hay que tener la punta. Entonces es un equipo me parece muy coqueto, que creo que puede hacer muy bien las cosas, Miguel, y que me parece bueno, que sobre todo con Gilardino en el banquillo, tiene Sí. muchos puntos para fijarte.
Bueno, pues me lo voy a apuntar, ¿eh? Me voy a apuntar ese Genoa. Lo tenía un poco en vista precisamente porque Alan Mm, Maturro, un jugador que brilló muchísimo, tenéis un vídeo precisamente en el canal hablando de Alan Maturro, de ese Mundial Sub-20, una de las estrellas sí. de esa Uruguay. En ese momento jugaba en la banda izquierda, como lateral. Yo creo que en el Genoa va a seguir siendo central, sobre todo, no sé si juega con tres centrales habitualmente, si no me equivoco, sí. Yo creo que en ese Sí, sí. perfil izquierdo puede funcionar muy bien Alan Maturro, ¿no? Te voy a pedir tres jugadores también. Tres Ujú. futbolistas que tú tengas muchas ganas de ver esta temporada 2023-2024. Yo sí tengo que decir uno, te digo Alan Maturro, porque me parece que es un chaval que tengo ganas de ver en este nivel, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que está para dar el salto, sobre todo a nivel físico. Pero te pregunto los tres tuyos. Pues mira, yo el primero que tengo muchísimas ganas de ver es Gianluca Scamacca, porque, y bueno, empiezo con fichajes, no todos son fichajes, pero el caso de Scamacca sí, porque me sorprendió que eligiese el Atalanta, ¿eh? O sea, yo esperaba que durante el mercado, sabía que iba a ser del West Ham, pero Ujú. acabase en el Inter, ¿no? En la Juve, en algún equipo Mala más. suerte en Inglaterra, de todas formas, los jugadores Sí, italianos sí, en sí. general. Sí, sí, no es un destino propicio, ¿eh? Para los jugadores italianos. Se le va un poco, bueno, le quitan el Aperol Spritz y le quitan el solito y demás, yo creo que se pierden un poco. Pero bueno, así es un jugador que tiene mucho talento y unas condiciones brutales. Ujú, Escamaca es de esos jugadores que tienen que liderar a la selección italiana en el futuro, porque está capacitado para ello. Lo que le tiene que acompañar es la cabeza, que muchas veces se pierde, ¿no? Yo creo que él ujú, solo tiene que trabajar ahí. Entonces, precisamente me sorprendió que eligiese el Atlanta, porque creo que es un destino muy, muy acertado, porque ahí yo creo que se va a sentir cómodo, jugando con ujú. doble punta. Además, ni Zapata ni Muriel vienen de una buena temporada, entonces ahí le va a apretar Gasperini para que Scamacca tenga un puesto titular y no va a jugar como único delantero. Y él cuando juega con alguien acompañado se gusta, porque tiene, con el balón en los pies tiene muy buenas condiciones. Ujú. Su dupla era Pinamonti en la selección italiana en las categorías inferiores, que Sí. era más 9 Pinamonti y él era más libre, que yo creo que ahí se va a sentir muy cómodo. Entonces, elección me parece muy acertada por parte de Scamacca y su entorno y tengo muchas, muchas ganas de verlo, la verdad, en acción, Ujú. a ver qué tal funciona. El segundo nombre, Miguel, y este yo creo que sí te va a gustar porque me has comentado antes, no es un grito al cielo, pero es Paulo Dybala. Y es que esta temporada Paulo Dybala tiene que ser, quiero que acabe como MVP de la Serie A. El año pasado en la Roma se echó el equipo a la espalda, en la final forzó para jugar lesionado, anotó ante el Sevilla y jugó, creo que fueron 60 minutos con el tobillo como una bota y jugó y lo hizo muy bien. Y esta temporada yo en el verano lo he visto fino. Lo he visto fino, lo he visto con ganas de echarse el equipo a la espalda y por él es donde tienen que pasar las aspiraciones de la Roma. Es que a Paulo Dybala yo creo que hay que tenerlo en todas las quinielas. Y el último nombre que te lanzo es el de Isaksen, un chico de la Lazio que ha firmado, Sí. que es extremo, que viene del Midtjylland y que yo no lo tenía muy ubicado, pero cuando llegó, además pagaron creo que son 12 o 15 kilos la Lazio por él, una apuesta. Ujú. Es un chico joven y me parece que la Lazio con Sarri le faltaban niveles en los extremos y puede ser que con Isaksen lo tenga, porque es un chico que viene a hacer muchos goles en el Midtjylland, viene de crecer mucho, es una apuesta de futuro y me da mucha curiosidad ver cómo se adapta a la Lazio, ¿no? Sobre todo porque Inmóvil parece que ya está bajando un poquito sus prestaciones goleadoras, Sí. ya ha empezado a lesionarse y ahí la Lazio en la parte ofensiva tiene que encontrar un nuevo mástil, ¿no? Que le guíe. Y el caso de Isaksen, yo por lo que le he visto, me gusta, me convence y creo que con Sarri lo puede potenciar mucho. Bueno, pues tres nombres interesantísimos. Especialmente contento estoy con ese nombre de Paulo Dybala, por supuesto. Aquí somos muy No amigos podría ser menos, ¿no? Pero de, bueno, uno de- de la de esa Roma y uno de la elección Lazio para que no haya. para que no haya peleas. Eso. Así que con esta buena noticia de esperar que Paulo Dybala sea MVP de la Serie A, cerca se quedó la temporada pasada, Sí, tengo sí, que sí, sí. decir, incluso con lesiones y con problemas. Yo creo que fue uno de los grandes jugadores de la Serie A. Te tengo que despedir, Adri. Realmente un placer inmenso, como siempre que hablo de fútbol contigo. Un placer inmenso que te hayas querido pasar por esta casa del fútbol, como tú lo has llamado. Y un placer poder seguir comentando fútbol italiano contigo. Espero que no sea la última. Estoy convencido de que no lo será siempre que tú quieras. Así que te mando un abrazo y te agradezco que te hayas pasado por aquí.
Nada, Miguel, el placer ya sabes que es mío, que yo encantado cada vez que me echas la mano al teléfono y para lo que necesites. Ha sido un placer y bueno, preparándonos, ¿no? Para que arranque la pelotita en Italia que tenemos ganas. Así que un abrazo fuerte. Pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta charla con Adri Soria, creo que ha quedado muy interesante, creo que nos ha dejado pildoritas para poder seguir mejor esta serie 2023-2024 y por supuesto recomiendo seguirle en sus redes sociales, es un grandísimo compañero, un grandísimo comunicador, siempre pendiente de lo que pasa en el fútbol italiano y por supuesto os recomiendo que si no os habéis suscrito al canal lo hagáis porque es completamente gratis, me ayudáis a que este proyecto siga adelante, a que este proyecto siga creciendo y cada vez haya más gente dentro y por supuesto muchas gracias a todos por estar al otro lado.